Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Javier García Sanabria, soy del Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales y voy a ser bastante cortito. Sé que estamos ya todos deseando ir al café y descansar un poco, pero os voy a contar una iniciativa que es totalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora y que se ha desarrollado como un curso corto. Este es el índice. Me voy a saltar la primera parte, porque ya la hemos visto, de aprendizaje colaborativo. Luego voy a introduciros un poco a lo que yo enseño y por qué hicimos este curso de esta manera, que son asuntos complejos como la gestión integrada de zonas costeras, y lo más grueso de esta pequeña charla va a ser la estrategia docente, en la que se han combinado tres cuestiones. Uno, la experiencia práctica de algunos docentes de esta universidad en temas de gestión costera. Otro, dos actividades de aprendizaje colaborativo entre los propios alumnos. Y una tercera, que es participando directamente con actores reales. Es decir, hemos tratado de ir desde el conocimiento teórico avanzando hacia la experiencia práctica. Bueno, como os digo, me lo voy a saltar y simplemente voy a hacer una introducción a lo que es un asunto complejo. Esto de aquí que veis es una tarta, sería un asunto simple. Existe una receta, es muy sencilla, si la reproducimos tenemos garantía de éxito, vamos a conseguir este resultado, la tarta aquí o en Pekín, da igual. Esto sería un asunto complicado. La receta es un poquito más complicada, pero si la seguimos tenemos garantía de éxito, conseguimos el coche, ¿vale? Y esto de aquí sería un asunto complejo. Hay tal cantidad de variables, no os mareéis con la bolita, que no lleva a ningún lado, pero hay tal cantidad de variables cuando nosotros tratamos de gestionar de forma integrada la cosa que no podemos predecir o no podemos elaborar una única receta para todos los casos. Es decir, nos enfrentamos siempre ante problemas que cambian en su contexto social, económico, jurídico-administrativo o físico-natural y por lo tanto no podemos dar una receta única para estas cuestiones. Eso es lo que nos encontramos en las zonas costeras, donde tenemos la mayor concentración de la población, la mayor concentración de usos y actividades y uno de los ecosistemas o los ecosistemas más productivos, más frágiles y más dinámicos que podemos encontrar en nuestra geografía. Con lo cual, ¿cómo enseñar algo a los alumnos cuando no tenemos una receta para hacerlo, ¿no? Bueno, estos asuntos complejos son los que explican pues, la desaparición, por ejemplo, del mar de Aral entre Uzbekistán en 30 años, Uzbekistán y Kazajistán, o procesos como el que ha ocurrido en 30 años en el campo de Almería, ¿no? Bueno, desde la universidad es difícil tratar este tipo de asuntos, por un lado porque los científicos nos hemos dedicado a buscar el conocimiento sobre lo que está pasando en estas zonas costeras, pero la experiencia práctica la atesoran los técnicos y los gestores, y entre la universidad y la gestión y los técnicos no hay mucha relación. Por lo tanto, perdemos una parte importante, y este curso ha intentado pues unir estas dos cuestiones. Así fue estructurado, es un curso intenso, que fue aprobado por Eidemar, dentro del campus de Seimar, y en el que me dejaron hacer dos cosas. Una, traer a técnicos de fuera, de la universidad, y dos, abrir el curso no solo a estudiantes doctorales, sino también a alumnos de último grado de las carreras, de ciencias del mar, de ambientales y demás, relacionados con estos temas, y también a profesionales de fuera. ¿Esto qué ha hecho? Pues que hubiera en la clase un perfil de alumnos tremendamente heterogéneo, con personal funcionario, con alumnos de doctorado y de máster y con alumnos de último grado de algunas carreras. La primera parte del curso, las primeras 4 horas, es teórica, tenemos que introducir a los conocimientos de la asignatura. La segunda parte se ha contado con los profesores Juan Adolfo Chica Ruiz y Juan Manuel Barragán, ambos con experiencia práctica en la gestión. En el caso de Adolfo, pues estuvo introduciendo la experiencia que tuvieron en la creación del Parque Natural del Estrecho, y en el caso de Juan Manuel Barragán, él es el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz y podía hablar sobre la participación pública en estos espacios. El tercer día fue cuando hicimos las actividades colaborativas. La primera actividad se trataba de gestionar los usos y actividades en un mar que nos inventamos, que lo llamamos el Mar de la Urraquilla. Había que gestionarlo, esta era nuestra meta, y eso lo teníamos que alcanzar a través de 3 objetivos. El primero, teníamos que conocer los distintos intereses, las distintas propuestas de los distintos actores en ese territorio sobre este mar de la Urraquilla. Lo segundo, obtener criterios para la toma de decisiones, cómo priorizar un uso sobre otro en ese mismo espacio. Y tercero, tomar una decisión de ordenación territorial.
Muy bien, este es el espacio que les planteamos, donde había un parque natural, un río que desembocaba aquí, un resort, la Urraquilla Resort, con una playa, un puerto, un espacio de usos sin usos y una isla enfrente del puerto. ¿Cuáles eran los grupos sociales implicados y los roles que iban a tomar los alumnos? Unos eran de la Consejería de Cultura, de la Junta de Andalucía, otros eran del Ministerio de Defensa, Asociación de Turismo Náutico, había empresarios, había asociaciones sociales, había, en definitiva, más o menos los tipos de actores que nos solemos encontrar. ¿Cómo fue la dinámica? Pues organizamos 8 grupos, cada uno de esos grupos tenía asignado un rol que al principio desconocían y que se les fue repartiendo en forma de estas pequeñas fichas. Cada uno, por ejemplo, si recibías el rol de la Consejería de Cultura, tenías ya las reivindicaciones de tu rol y simplemente las tenías que reflejar en un mapa que se les dio a cada uno. En A3 este mapa, por ejemplo, el rol de Cultura, tenía que aquellos lugares para poner zonas arqueológicas de interés cultural eran los cuadrantes 2A, 4B, 5B, pues simplemente los reflejaban aquí con unas leyendas que se les iba dando. Claro, los otros roles también tenían para los mismos cuadrantes otros intereses, con lo cual entrábamos en conflictos que tenían ellos que ir resolviendo. Bueno, cada uno de los grupos, de los 8 grupos, presentó sus propuestas para el mismo espacio, las presentó en público y se produce un debate sobre las posibles soluciones a adoptar. Claro, no llegan a acuerdo y se plantean una cuestión que es muy real, es decir, ¿cómo tomamos una decisión? ¿Quién la toma? ¿El Ayuntamiento? ¿La toma la Junta de Andalucía? ¿La toma el Estado? ¿Hay problemas competenciales? Bueno, el caso es que el grupo ve la necesidad de tomar una decisión, ve que tienen que estar todos los actores participando en esa toma de decisiones y deciden crear una comisión de trabajo. Una comisión de trabajo en la que estén todos representados para alcanzar un acuerdo vinculante. Porque si esa decisión la tomaba una sola administración, posiblemente después tenía problemas para ser desarrollada. ¿Qué información contó con esta comisión? Ya organizados todos los grupos en una sola comisión. Contaban primero con una cartografía de situación, que es simplemente el mismo mapa, pero en este caso se les añadía los aspectos del medio físico que tenían en esta zona y que se les iban presentando por partes. ¿Qué más tenían? Tenían un mapa de idoneidad que ellos mismos construyeron, que simplemente fue poner todas las propuestas de los diferentes actores en el mismo espacio en un solo mapa. Y luego tenían que elaborar criterios, tenían que obtener criterios para tomar decisiones. Lo primero que hicieron fue identificar en el mapa los puntos críticos donde había conflictos de uso y luego hacer una matriz de conflictos y compatibilidad de uso. Estos son los conflictos que encontraron, son bastantes, y esta es la matriz que hicieron después, enfrentando usos con usos y poniéndolos como compatibles, no compatibles, o en aquellos casos donde no se tenga claro, serían casos a estudiar. Bueno, pues después se les informa de que eso exactamente están haciendo en la Gran Barrera de Coral Australiana y en otros lugares donde tienen áreas marinas protegidas, con lo cual comienzan a ver la utilidad de su trabajo y continúan con la matriz de impacto. En este caso lo que hacen es enfrentar los usos y actividades con los aspectos socioambientales que tienen en el otro mapa de A3 y empiezan a ver todos estos problemas de impacto, ya no de incompatibilidad entre usos, sino de incompatibilidad de la actividad con el medio ambiente que la soporta. Hacen las matrices de impacto, donde tienen que tener estos criterios, el tipo de impacto, la caracterización y cuantificación del impacto, si es positivo o negativo, cuál es su intensidad, su extensión, la duración de la actividad, la posibilidad de corrección del impacto o la persistencia del daño, obtienen puntuaciones y ya tienen un criterio más para tomar decisión. Luego tienen que hacer un mapa de ordenación y regular las actividades, un mapa de ordenación donde tienen aquí todas las actividades y las distintas posibilidades para regularlas y, finalmente, esta es una de las soluciones a las que podían llegar. No hay una única solución, hay muchas posibles soluciones, son todas complejas, no es fácil llegar a ellas, pero se pusieron de acuerdo y llegaron a una decisión de este tipo, donde ahí tienen la leyenda de las preferencias de uso y donde aquí tienen el resultado de toda la actividad, donde hay usos que no se pueden hacer, otros que sí y otros que depende de cada caso, depende de cómo se desarrolle la actividad. Exactamente lo mismo que se hace en otros lugares y que hacen técnicos en otras administraciones
protegiendo áreas marinas protegidas. Bueno, los resultados de la actividad pues son yo creo que obvios y más o menos hemos incidido en los resultados que tiene una actividad de este tipo, pero sobre todo la necesidad de colaboración entre actores es quizás lo más interesante en casos de gestión integrada y que resulta difícil de ver simplemente con la teoría. La otra actividad que realizaron es esta del gestor ideal. Cuando nosotros gestionamos la costa tenemos 4 tipos de gestores. Uno de nivel de gobierno, de nivel 1, que es el que hace la política de costa. Otro de nivel 2, que es el que la desarrolla. De nivel 3, el que la aplica en el territorio, en una región. Y de nivel 4, el que ya la aplica directamente en el lugar. Esos son los 4 tipos de gestores que existen. Pues nosotros les planteamos esta actividad. Se ha llegado a un acuerdo entre la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Estado para crear un órgano responsable de la gestión de toda la Bahía de Cádiz. Somos los encargados de sacar a concurso la plaza del director responsable. ¿Qué requisitos deberá cumplir el perfil del gestor de la Bahía de Cádiz? Unos tenían que elaborar los criterios de selección y otros hacer una presentación sobre sus currículum. Se dividió la clase en 3 grupos. 2 grupos iban a seleccionar a uno de entre los grupos como aspirante al puesto de trabajo y el otro grupo era la comisión de selección de personal, quien iba a decidir quién iba a ser al final el gestor de estos 2 candidatos. El comité de selección tenía que tener en cuenta varias cosas. Una es lo que se enseña en las universidades, que son aptitud, es decir, conocimientos sobre el subsistema físico-natural, social, económico, jurídico-administrativo y demás. Pero otra cuestión es la actitud, es decir, la capacidad para resolver conflictos, las habilidades y destrezas de liderazgo, por ejemplo, de trabajo en equipo, es importante para un gestor de este nivel. Bien, pues los 2 grupos diseñaban un currículum para aspirar al puesto, que no podía tener más de una página, debían priorizar. Luego elegían un representante que optaba al puesto y defendía individualmente sus méritos. Y finalmente la comisión tomaba una decisión, escogía un candidato, pero sobre todo motivaba su decisión. Y se producía un debate sobre si era el mejor o no era el mejor candidato el que había elegido la comisión y sobre los perfiles que debían de tener esos gestores. Luego se les enseña un estudio científico donde se hizo una encuesta a 50 gestores de espacios naturales protegidos, en este caso eran marinos, y cuáles eran las habilidades que ellos pensaban que tenía que tener un gestor marino. Y se dieron cuenta de que muchas de las habilidades tienen más que ver en este grado de gestores con la actitud que presentan y sus habilidades de cara a la gestión que con sus conocimientos que adquieren más bien en las universidades. Bueno, finalmente, después de estas 3 sesiones, nos vamos a encontrar con un gestor o alguien que estuvo muy cerca de un gestor de nivel 1 y que tenemos en esta universidad. Pedro Arenas Granados participó en la formulación de la política oceánica colombiana, directamente con la formulación de la política. Les explica este caso y luego al día siguiente contamos con una gestora de nivel 2, Ainhoa Pérez, es la máxima responsable del Ministerio en la sección de costas, vino al curso y nos explicó las estrategias marinas y la nueva directiva de planificación y se hizo un debate con los alumnos porque hay cosas que todavía no tienen decididas y todavía no saben cómo transponer esa directiva. Los alumnos participaron directamente de los problemas de este gestor. Luego trajimos a un gestor de nivel 3, en este caso de Galicia, Rosa Chapela, que trabaja sobre todo con pescadores, un grupo bastante difícil, pero tiene unas experiencias muy interesantes con ellos y compartió también los problemas que tenía con la gestión de las reservas marinas de interés pesquero. Y finalmente nos centramos en Cádiz con el director conservador del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Antonio Gómez, que vino y explicó sus problemas, los que tiene a la hora de gestionar el parque, y finalmente un gestor totalmente distinto, de nivel 4 ya, muy cercano al territorio, que es Juan Martín de la Asociación Salarte, al que le han concedido la gestión de una salina en el Parque Natural y la tiene que gestionar. Entonces, los alumnos no solo han entendido y comprendido la dificultad de ordenar todos estos espacios, sino que además lo han hecho también a través de los actores y los gestores, los distintos tipos de gestores que tenemos en el territorio. Esta es una de las presentaciones de Salarte, este fue la clase y el grupo que teníamos, muy heterogéneo, por ejemplo, este estudiante de doctorado de Ecuador, esta es de Italia, estos de aquí son representantes de las administraciones públicas, aquí hay uno de Diputación,
aquí hay una que pertenece a Ecologistas en Acción. Es decir, el perfil era tremendamente multidisciplinar, diverso, y la interrelación entre ellos fue tan positiva que en la actualidad han creado un grupo entre ellos donde están en contacto y se van pasando ofertas laborales o iniciativas. También los propios gestores, esta Ainhoa Pérez y esta Rosa Chapela, la gallega, participaron con los alumnos y llegaron a establecer una dinámica muy positiva porque fue un curso tremendamente propositivo y bueno, y los alumnos la verdad que lo agradecieron bastante. En definitiva, se dieron cuenta de que juntos, trabajando juntos, ganábamos todos, no solo los propios alumnos trabajando para obtener los conocimientos teóricos, sino también trabajando con los responsables de la aplicación de esos conocimientos, que son los gestores, que a veces los demonizamos, pero es muy difícil su trabajo y lograron entender bastante bien la dificultad y las ventajas de trabajar conjuntamente. Y bueno, espero no haber tardado demasiado.